correspondiente. Memorando número ANCDSD 2021-0300, Quito, 9 de diciembre de 2021, asunto informe para primer debate, el proyecto de ley orgánica para gestión de emergencia sanitaria por pandemia causada por el COVID-19 y sus variantes, de mi consideración, por disposición del asambleísta Marcos Molina Jurado, presidente de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y el Deporte, y de conformidad con lo que dispone el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el artículo 32 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales, remita usted el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para la gestión de emergencia sanitaria por pandemia causada por el COVID-19 y sus variantes, conocido y aprobado en la continuación de la sesión ordinaria 46 de 9 de diciembre de 2021, con el objeto que se continúe con el trámite previsto en la ley y sea puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Cabe indicar que el mencionado informe obtuvo la siguiente votación: afirmativo 8, negativo 0, abstención 0, asambleístas ausentes 1. Así también pongo en su conocimiento que el ponente del referido informe es del asambleísta Marcos Molina Jurado en calidad de presidente de la comisión. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe la secretaria relatora de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y el Deporte, Raiza Vargas Secaira. Objeto. El presente documento tiene por objeto poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para la gestión de emergencia sanitaria por pandemia y sus variantes, calificado por el Consejo y asignado para tratamiento de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte. Antecedentes, consta en detalle, que será parte del acta correspondiente de la presente sesión. 3. Base legal para el tratamiento del proyecto de ley. 3.1. Constitución de la República, artículo 3. Artículo 10, artículo 11, artículo 32, artículo 120, artículo 340, artículo 358, artículo 389, artículo 424. 3.2. Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo 9. Artículo 54, artículo 56, 4. Plazo para el tratamiento del proyecto de ley. Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo 58, artículo 65. Análisis y razonamiento. 5.1. Introducción. De acuerdo a los datos oficiales del Ministerio de Salud Pública, al 19 de junio de 2021 en el Ecuador existieron un total de 446.633 contagios de COVID-19, reportándose además un total de 53.115 sospechosos. De este grupo, si lo comparamos con rango etario, el mayor número de casos confirmados se encuentra entre las edades de 20 a 49 años, donde el número de contagios alcanza un total de 268.021 personas, es decir, alcanza aproximadamente la mitad de la totalidad de contagios. De la misma manera, el Ministerio de Salud ha presentado los datos de muertes en exceso en las provincias del Ecuador, llegando a la cifra de 67.788 fallecidos entre el año 2020 y lo que va del 2021. Por otro lado, el Ministerio de Salud, en cuanto a la tasa de crecimiento de los contagios a nivel nacional, ha presentado datos verdaderamente preocupantes en donde se evidencia que este número de contagios ha tenido un crecimiento progresivo desde el inicio de la pandemia en el Ecuador, en donde pasamos del primer caso detectado en marzo de 2020 al indicador más alto de contagios en un solo día, que fue de 2.685 a finales de abril del año 2021. Sin embargo, gracias a los esfuerzos realizados por el gobierno nacional y un plan de vacunación que va encaminado, estos valores diarios de contagio han venido en descenso hasta llegar a un total de 1.953 casos en un día reportados del 15 de junio de 2021. Ahora bien, a pesar de estos grandes esfuerzos por una pronta inoculación masiva de todo el territorio nacional, el Servicio Integrado de Seguridad de 911 ha presentado cifras alarmantes sobre las incivilidades. Es así que desde el 12 de marzo de 2020 hasta el 21 de junio de 2021 en el Ecuador se han reportado un total de 214.738, 78.425 fiestas, 498.118 libadores y un total de 425.768 escándalos en la vía pública. Situación que verdaderamente complejiza el superar la emergencia sanitaria, considerando que de acuerdo a los datos de provisión y ocupación de camas COVID-19 del Sistema Nacional de Salud, que incluye la red pública y la complementaria, al 24 de julio de 2021 el porcentaje de ocupación de las camas UCI del Ministerio de Salud alcanzó un total de 85%, mientras que las personas que se encuentran en lista de espera llegan al 74%, lo cual demuestra que nuestro sistema de salud sigue colapsando en cuanto al tratamiento hospitalario del virus. Por otro lado, es importante notar que a lo largo de este tiempo han existido variables considerables que han coadyuvado a reducir estas cifras de incivilidades y que se instrumentalizan a través de las restricciones implementadas por las autoridades de los diferentes niveles de gobierno. Por ejemplo, entre la semana del 19 y 20 de este año, en donde existió un control de las incivilidades de lunes a viernes, en el caso de las aglomeraciones se vieron reducidas en un 63%. De la misma manera, en cuanto al número de fiestas, la tasa se redujo en 41%, mientras que la tasa de libadores
se redujo en un 53% y finalmente en cuanto a escándalos también hubo una reducción del 52%, valores realmente alentadores en estos momentos en donde urge el establecimiento de medidas que se ajusten a las necesidades para afrontar la pandemia y sobre todo reducir el número de contagios y la tasa de hospitalización y mortalidad. Ahora bien, muchas de estas medidas han sido tomadas a través de los denominados estados de excepción, instrumento que sirvió al inicio de la emergencia sanitaria para tomar medidas extraordinarias. Sin embargo, al pasar el tiempo se ha visto que esta figura está desnaturalizando o está siendo desnaturalizada por su excesivo uso, más aún cuando la propia OMS ha indicado que la pandemia tendrá una duración a nivel mundial de entre 5 a 10 años, razón suficiente para determinar medidas bajo el régimen ordinario. 5.2 Dictamen de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional también se ha pronunciado al respecto, así que mediante dictamen 320-EE-20, la Corte estableció que el presidente de la República debía preparar un proyecto de ley bajo criterios técnicos que regule la libertad de tránsito a efectos de controlar la propagación de la COVID-19. De la misma manera, dentro del dictamen, la Corte recordó lo anterior y añadió que la Asamblea Nacional deberá priorizar la discusión y tratamiento de la propuesta de ley correspondiente a fin de implementar a la brevedad posible un cuerpo legal adecuado que permita una limitación técnica y razonable del derecho a la libertad de tránsito de forma temporal y únicamente para afrontar la pandemia. Asimismo, mediante dictamen número 121-EE 21 de 6 de abril de 2021, la Corte Constitucional, en revisión del decreto ejecutivo 1282 del 1 de abril de 2021, dispuso al Ejecutivo que en el plazo de 3 meses contados a partir de la notificación del mismo, para que el presidente prepare y presente ante la Asamblea Nacional el referido proyecto de ley y de 6 meses contados a partir de la notificación del presente dictamen para que la Asamblea discuta y trate dicho proyecto. El gobierno entrante y saliente coordinarán esta medida. Por su parte, mediante dictamen 321-EE de 21 de julio de 2021, la Corte, en revisión del decreto ejecutivo 116 de 14 de julio de 2021 relativo al estado de excepción en la provincia de El Oro y la ciudad de Guayaquil por calamidad pública producida por la detección de casos COVID variantes Delta y Delta más K417N, dispuso en su parte resolutiva exhortar a la Asamblea Nacional del Ecuador para que en el marco de sus competencias ejecute las acciones necesarias para iniciar el trámite que corresponda para la deliberación y aprobación de los proyectos orientados a la gestión de la emergencia sanitaria por pandemia de acuerdo a los más altos estándares y principios democráticos. Finalmente, mediante dictamen 421-E 2021 de 4 de agosto de 2021 de la Corte Constitucional en revisión del decreto ejecutivo 140 de 28 de julio de 2021, en el que el presidente de la República dispuso renovar el estado de excepción declarado mediante decreto ejecutivo 116, resolvió declarar que el artículo 3 del decreto ejecutivo 140, dadas las circunstancias actuales, no está justificado y por lo tanto deviene inconstitucional, insistiendo en que los órganos competentes implementen los medios que el régimen jurídico ordinario pone a su disposición y reiterar que resulta imprescindible la coordinación interinstitucional para que exista la atención oportuna desde distintos sectores involucrados de tal forma que la adopción de medidas extraordinarias dentro de un estado de excepción, incluyendo sus renovaciones, cuenten con la justificación y el carácter excepcional que esta figura amerita. Estamos escuchando al doctor Álvaro Salazar, secretario general de la Asamblea Nacional, con la lectura del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para la gestión de la emergencia sanitaria por pandemia causada por el COVID-19 y sus variantes. Tiene la tarea de legislar de toda forma que constituya un requerimiento social, adoptando las cuestiones que en orden político se consideren más adecuadas para la determinación del contenido de los derechos. En términos constitucionales, el legislador cuenta con un amplio margen de maniobra para la configuración de los derechos, desde el momento en que toda limitación de los mismos se vincula necesariamente a la finalidad de proteger a otro. Es claro que la actuación del legislador consiste en dar forma a algunos límites de los derechos fundamentales de manera racional a través del ejercicio propio de la racionalidad. De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad permite evaluar si una medida legislativa es idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto antes de que entre a formar parte del ordenamiento jurídico del Estado, más aún frente a un panorama crítico que enfrenta el sistema de salud, sumado al incumplimiento de las restricciones por parte de la ciudadanía y la falta de mecanismos efectivos de control y sanción por parte de las autoridades en este tipo de escenarios. Es decir, nos encontramos en un panorama en donde el legislador debe sopesar la prevalencia de ciertos derechos como la salud y la vida versus los derechos de libertad de movilidad, tránsito, reunión, entre otros. Cabe señalar que de la experiencia de muchos países en el mundo se ha demostrado la necesidad de aplicar medidas restrictivas que muchas veces implican incidir en las libertades individuales y en las prioridades de las naciones. Tanto es así que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha establecido con claridad
que los derechos no son absolutos, los mismos pueden ser restringidos y lo que se pretende es asegurar otro derecho o la protección de la seguridad nacional o la salud o la moral pública, siendo que la restricción de un derecho debe estar en la ley y la restricción que se va a tipificar en una ley debe ser idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto. En conclusión, ha quedado evidenciado que las limitaciones de los derechos deben ser previstas en una ley y que los subprincipios de validez, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto deben ser cumplidos. Es decir, todas las medidas establecidas en la presente ley deben ajustarse al principio de proporcionalidad en ejercicio de su libertad de configuración normativa que no sea una medida excesiva, arbitraria y por consiguiente inconstitucional. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Uno dirigido a la señora abogada Guadalupe Llorebarca, presidenta de la Asamblea Nacional. Guillermo Lazo Mendoza indica que el proyecto crea nuevos mecanismos de restricción de derechos que se encuentran destinados únicamente al caso extraordinario de una nueva emergencia sanitaria declarada por pandemia. Asimismo menciona que el proyecto de ley contiene disposiciones contrarias de la Constitución y no atiende a la realidad económica y social que el país se encuentra viviendo en este momento. Es así que, basándose en el artículo 58.2 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en calidad de proponente, que se le ha otorgado al ser nombrado en mayo de 2021 como presidente de la República del Ecuador, retira el proyecto de ley orgánica para la gestión de emergencia sanitaria por pandemia, cumpliendo así con el dictamen de la Corte Constitucional número 5-20-EE-20, mencionando que en los próximos días presentará a la Asamblea un nuevo proyecto de ley relativo a la gestión de la pandemia, que hasta la fecha no se ha presentado. Ahora bien, varios miembros de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte, considerando el incumplimiento de la sentencia de la Corte por parte del Ejecutivo, tomó medidas en el asunto y presentó ante la Presidencia de la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley, esto en el marco de sus atribuciones constitucionales que les confiere la denominada iniciativa legislativa. Debemos considerar que esta iniciativa de ley tuvo como origen la presentación del proyecto de ley de gestión de pandemia por parte del expresidente Moreno, iniciativa que la Mesa Legislativa por la Salud y el Deporte trabajó en la elaboración de su informe para primer debate con aportes tanto de las instituciones estatales y de la academia, logrando modificar casi en su totalidad la propuesta enviada por el expresidente de la República. 5.5. Descripción de la aplicación. Así, este proyecto marca su ámbito y objeto en el marco de la gestión de la pandemia y al mismo tiempo esta ley cuenta con una temporalidad muy específica que es hasta que la Autoridad Sanitaria Nacional declare que el Ecuador haya superado la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. Por otro lado, se establece todo un título sobre la gestión de la pandemia que incluye el procedimiento para la declaratoria de zonas de alerta sanitarias, el nivel de alerta de las mismas, así como las consecuencias, planes de contingencia desde una visión epidemiológica a fin de tomar medidas técnicas motivadas y verdaderamente necesarias. Asimismo, la ley busca establecer un verdadero régimen de control respecto de la movilidad, uso de espacios públicos y reunión, control sobre ferias y mercados y el comercio y también control de foros en los diferentes establecimientos de actividades comerciales. Cabe señalar que estas disposiciones difieren en el proyecto de ley presentado por el expresidente de la República de Ecuador, ya que actualmente se han determinado con claridad una verdadera proporcionalidad en las sanciones impuestas, lo cual va a permitir que las referidas sanciones no resulten desproporcionales, más aún cuando el país requiere iniciar una inmediata recuperación económica. Por otro lado, este proyecto de ley busca institucionalizar a nivel legal el funcionamiento de los comités de operaciones de emergencia, los cuales se instituyen como organismos de coordinación interinstitucional, dejando a los organismos de los diferentes niveles de gobierno con competencias exclusivas y concurrentes, pudiendo actuar en el marco de sus atribuciones. Finalmente, se establece un apartado que regula las normas comunes para la gestión de la pandemia, donde se regula el apoyo de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y entidades especiales de control, la utilización de los valores recaudados por las sanciones establecidas, los cuales indudablemente estarán destinados a la Autoridad Sanitaria Nacional a fin de ser usados única y exclusivamente para mitigar los efectos que ocasionan la pandemia a nivel nacional. Asimismo, se establecen medidas favorables para los grupos de atención prioritaria y también la obligatoriedad de la atención en emergencia para todos los establecimientos de salud públicos y privados. Con esto, la Asamblea Nacional busca entregar una ley que coadyuve efectivamente al manejo de la pandemia, otorgando competencias claras a los niveles de gobierno y garantizando sobre todo el derecho a la vida y a la salud del pueblo ecuatoriano. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Hospitalarias y de cuidados intensivos, sumado a un número de personas fallecidas por COVID-19 que la presente fecha es de 21.545. En días pasados vimos como el gobierno ha dispuesto una serie de medidas para enfrentar la circulación de la nueva variante Omicron, que
pone nuevamente en estado de alarma a la población. Sin embargo, estas medidas realmente fueron insuficientes y no han coadyuvado a superar definitivamente la pandemia, pues la crisis sanitaria no puede seguir siendo manejada a través de exhortos, restricciones de derechos o estados de excepción, los cuales resultan medidas provisionales y en muchos casos improvisadas. Datos preliminares indican que en comparación con otras variantes preocupantes, el riesgo de reinfección por la variante Omicron puede ser mayor, es decir, las personas que han tenido COVID-19 antes podrían infectarse de nuevo por esta variante con más facilidad. De todos modos, la información es todavía limitada. 6. Conclusiones del informe. El proyecto de ley orgánica para la gestión de emergencia sanitaria por pandemia causada por COVID-19 y sus variantes ha cumplido el trámite legal correspondiente conforme dispone de la ley orgánica de la función legislativa, que busca establecer disposiciones que regulen dentro del régimen jurídico ordinario la limitación proporcional de los derechos de libertad de tránsito y reunión en el caso extraordinario de una emergencia sanitaria declarada por pandemia, facultando a los organismos estatales para actuar en estas situaciones excepcionales. 7. Recomendaciones del informe. Esta comisión especializada permanente recomienda y solicita a la Presidenta de la Asamblea Nacional poner en conocimiento del Pleno el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para la gestión de emergencia sanitaria por pandemia causada por COVID-19 y sus variantes para su correspondiente análisis. 8. Resolución y detalle de la votación del informe. Por las consideraciones antes mencionadas, la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte resuelve aprobar el presente informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para la gestión de emergencia sanitaria por pandemia causada por el COVID-19 y sus variantes, con 8 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, conforme el siguiente detalle. Asambleísta Marco Raúl Molina Jurado, a favor. María José Plaza Gómez de la Torre, a favor. Joel Eduardo Abad Verdugo, ausente. Rosa Elizabeth Cerda Cerda, a favor. Luisa Magdalena González Alcíbar, a favor. Ronald Eduardo González Valero, a favor. Daniel Sigifredo Onofa Cárdenas, a favor. Rafael Lucero Sisa, a favor. 9. Asambleísta ponente. Marcos Raúl Molina Jurado, presidente de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte. 2. Certificación. En mi calidad de secretaria relatora de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte, certifico que el presente informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para la gestión de emergencia sanitaria por pandemia causada por el COVID-19 y sus variantes fue conocido, debatido y aprobado en sesión ordinaria 46 del 9 de diciembre de 2021 en el Pleno de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte, con la votación de las y los siguientes asambleístas: Marcos Raúl Molina Jurado, María José Plaza Gómez de la Torre, Rosa Elizabeth Cerda Cerda, Luisa Magdalena González de Alcíbar, Ronald Eduardo González Valero, Daniel Sigifredo Nofa Cárdenas, Rafael Lucero Sisa, Patricia Monserrat Mendoza Jiménez, con la siguiente votación: afirmativo 8, negativo 0, abstención 0, asambleístas ausentes 1. Quito, Distrito Metropolitano, 9 de diciembre de 2021, suscribe la secretaria relatora de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte, la abogada Raiza Gabriela Vargas Secaira. Hasta aquí la lectura del informe correspondiente, señora presidenta. De esta manera concluye la lectura del informe del proyecto de ley orgánica para la gestión de emergencia sanitaria por pandemia causada por el COVID-19 y sus variantes.